Bueno, los niveles de organización de la materia. Para poder explicar qué son los niveles, primero que nada debemos recordar qué es la materia. La materia decimos que es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. Se caracteriza por tener dos tipos de propiedades. Esas propiedades son masa, ya que se puede medir a través de una balanza, o también otra propiedad es el volumen en el caso de los líquidos. También se puede encontrarse en los tres estados, sólido, líquido y gaseoso, y en la actualidad agregamos un cuarto estado de la materia que es el plasma. El mismo se usa mucho en lo que sería como un agente esterilizante, en la actualidad en todo lo que son los productos médicos, que sabemos como puede ser, por ejemplo, todo lo que son prótesis o todo lo que instrumental quirúrgico, todo lo que vamos a ocupar en un paciente y necesita estar estéril, podemos utilizar este estado de la materia como un buen agente esterilizante. Sabemos que los seres vivos están formados por materia orgánica. La materia se caracteriza justamente al ser orgánica, es viva, y la misma se va a organizar en distintos niveles de complejidad. A eso le vamos a denominar lo que se denominan los niveles de organización de la materia viva. Sabemos que el primer nivel organizacional de la materia va a ser el átomo. Sabemos que los átomos son los pequeños elementos que se encuentran distribuidos en la naturaleza, en el universo. Esos son un ejemplo de lo mismo son los elementos químicos, como son, por ejemplo, el carbono, el hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, entre otros tipos de elementos que sabemos que existen en el mismo. Si un átomo se une con un átomo, van a dar origen a un nivel mucho más complejo que se llama el nivel molecular. Estas moléculas se clasifican en dos tipos de moléculas: una molécula orgánica y una molécula inorgánica. La inorgánica va a ser aquella que va a estar presente en la materia viva y no viva, como por ejemplo el agua, las sales minerales, entre otros. Con respecto a la materia orgánica, son exclusivamente de todo lo que es aquella materia que tiene vida, como por ejemplo los glúcidos, que son los azúcares, los lípidos, que equivalen a las grasas, los prótidos, que son las proteínas, y los nucleótidos, que cumplen un papel importante en la formación del ADN del ser humano. Estas moléculas orgánicas pueden ser moléculas orgánicas sencillas, que luego estas se pueden convertir en moléculas orgánicas complejas llamadas macromoléculas. Un ejemplo de estas son los polisacáridos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Recordemos que los polisacáridos son cadenas de azúcares que cumplen una gran función en lo que sería sirve para obtención de energía. Luego vamos a ver que el nivel molecular se va a complejizar con otras moléculas y van a formar lo que se denominan los orgánulos o las organelas. Sabemos que las organelas son aquellos órganos propiamente dichos de la célula. ¿Cuáles son? Recordemos que son la membrana celular, las mitocondrias, los cloroplastos, retículo endoplasmático. Recordemos que cada uno de ellos cumple una función vital en cualquier tipo de célula. Estas organelas, al unirse, se van a formar y van a dar origen a un nivel de mayor complejidad que se llama el famoso nivel celular. Recordemos que la célula es la unidad estructural y funcional de cualquier ser vivo. Cuando hablamos de ser vivo, sabemos que tenemos ser vivo unicelular, formado por una célula, y también los pluricelulares, formados por más de una célula. A medida que vayamos avanzando en el universo, en la naturaleza, vamos a ver que el nivel celular, al unirse con otras células, van a dar origen a nivel tisular o a un tejido. Recordemos que un tejido es un conjunto de células
que realizan la misma función. Un ejemplo de tejido que después lo vamos a ir viendo en el desarrollo de la materia, tenemos el tejido muscular, nervioso, epitelial y óseo. Luego, a través partiendo del nivel tisular, vamos a encontrar los órganos. Los órganos, ¿qué son los órganos? ¿Cómo se forman? Sabemos que está formado por un conjunto de tejidos que se caracterizan por tener una función determinada. Podemos decir que un órgano justamente es la unión de un nivel tisular con otro, ¿no es cierto? Eso da origen a los tejidos, y la unión de ambos forman los órganos. Sabemos que cada órgano es específico en el cuerpo humano, como tenemos, por ejemplo, el corazón, estómago, médula espinal, entre los órganos que conocemos. Estos órganos van a formar lo que se llaman aparatos o sistemas. Decimos que son un conjunto de órganos y tejidos que se caracterizan por tener una función determinada. Como tenemos, por ejemplo, el sistema, el aparato digestivo, el circulatorio, nervioso y muscular. Estos tipos de conjuntos de aparatos o sistemas van a dar origen al organismo. Lo podemos definir como un conjunto coordinado de aparatos, sistemas, órganos, tejidos y células. Esto va a dar origen al ser vivo pluricelular. Si ustedes van observando, vemos que el organismo engloba todos los niveles que anteriormente hemos ido repasando. Los organismos, un conjunto de organismos, van a dar origen a una población. Sabemos que la misma podemos definirla como son individuos de la misma especie que viven en un lugar determinado, como puede ser una población de peces que viven en el mar, o una población de plantas que pueden vivir en el planeta. Así sucesivamente van viendo que cada vez que vamos pasando los distintos tipos de nivel, se va haciendo más complejo y van a ir dando origen a otro tipo de nivel organizacional. La población, un conjunto de población, van a dar origen a lo que se llama la biocenosis. La biocenosis son poblaciones de diferentes especies que viven en un lugar. Asimismo, la biocenosis van a dar origen a un sistema, a un nivel que se llama ecosistema. El mismo está formado por la biocenosis y los factores abióticos. Luego los ecosistemas van a dar origen a la biosfera. Sabemos que la biosfera es un conjunto de ecosistemas del planeta. Y así completamos lo que se denomina los niveles de organización de la materia, que hemos partido de algo simple, de un átomo, hasta hemos llegado a la biosfera, que es donde observamos, en este ejemplo, cómo la materia se va a estar distribuida en el universo. Esto, para aquellos que tienen el libro de Curtis, o la misma bibliografía de la cátedra, está bien detallado. Recuerden que estos son PowerPoint que me ayudan a mí como ayuda a memoria para poder desarrollar los temas, pero esto ustedes tienen con su libro y su bibliografía poder completar para poder rendir los exámenes correspondientes. Para poder seguir con el resto del desarrollo de las unidades de la materia, vamos a ir viendo que otro tema importante, vamos a ver cuáles son los principios básicos que necesita, ¿no es cierto?, el ser humano para poder desarrollarse. Vamos a esperar un ratito a ver ahí que se pueda programar.
Bueno, ahí no se alcanza a ver bien. En la plataforma vamos a encontrar todos estos PowerPoint organizados por la unidad. Bueno, acá es un recordatorio más o menos sobre los niveles de organización. Sabemos que son todos los organismos llevan a ciertos procesos que lo distinguen de los objetos inanimados. Los procesos vitales del cuerpo humano son los siguientes. Primero el metabolismo, respuesta, movimiento, crecimiento, diferenciación, reproducción. Vamos a ir explicando cada uno de estos principios y vamos a ir viendo la complejidad que tiene cada uno de los mismos. El metabolismo, decimos, lo podemos definir que es la suma de los procesos químicos que se producen en el cuerpo. Sabemos que consta de dos fases. Una fase es el anabolismo y otra fase es el catabolismo. Sabemos que el anabolismo se basa en la construcción de sustancias químicas complejas, mientras que el catabolismo consiste en romper las moléculas complejas en moléculas más simples o más sencillas. Sabemos que por lo general este tipo de metabolismo se va a llevar a cabo por las enzimas. Sabemos que las enzimas son catalizadores que actúan como en las reacciones químicas, acelerando los procesos del mismo que es el metabolismo. Respuesta. Sabemos que la respuesta es la capacidad que tiene el cuerpo al detectar cambios y responder ante ellos. Las células nerviosas responden generando señales eléctricas, conocidas como impulsos nerviosos. El cuerpo responde a los estímulos a la luz, a la presión, calor, sonido, y también responde a los estímulos químicos, entre otros. Bien, estos cambios o estos estímulos se van a captar tanto en la parte interna como en la parte externa del cuerpo a través de neurotransmisores o neuroreceptores que tiene el cuerpo para detectar cualquier cambio que haya en el cuerpo humano. Movimiento, otro tipo de principio importantísimo que tiene nuestro cuerpo para poder subsistir. Cuando hablamos de movimiento, hacemos referencia, va a incluir todos los movimientos que ocurren dentro del cuerpo, en particular en los órganos, a partir de células individuales hasta los pequeños organelas que están dentro de ellas. Por ejemplo, determinados glóbulos blancos se mueven hacia un área donde se encuentran los tejidos lesionados o infectados, que van a llegar a esos lugares para limpiar y reparar las zonas. Recordemos que los glóbulos blancos o los leucocitos son células sanguíneas que tienen una importante respuesta de defensa y inmunológica en el cuerpo. Otro principio importante es el crecimiento. Se refiere al aumento en tamaño y en complejidad. Esto se consigue mediante el aumento del número de células, de su tamaño o del incremento del medio intersticial. Vamos viendo los crecimientos, cómo vamos creciendo desde que somos niños. Ahí pasamos de bebé, niño, en la etapa infantil, luego viene la etapa de adolescencia, juvenil, edad adulta, y así los distintos tipos de edades
o etapas que va pasando el ser humano. Un ejemplo de este principio sería, por ejemplo, en el hueso. Sabemos que en los huesos, cuando nos engendramos o durante el proceso, en la etapa embriológica, vamos a ver que los huesos, antes que se osifiquen, se forman a partir de sustancias minerales que van a dar origen a los cartílagos. Eso, a medida que vayamos evolucionando en la etapa embrionaria, esos cartílagos se van a convertir en hueso propiamente dicho. Diferenciación, otro principio fundamental que tenemos los seres humanos, es la capacidad de que una célula experimente cambio que le permite a su vez especializarse, partiendo de una célula no especializada. Mediante la diferenciación, a partir de una célula fertilizada, se crea un embrión, un feto, un niño y finalmente un adulto. Fíjense en cómo la célula va cumpliendo, ¿no es cierto?, una etapa de especialización que comienza de una simple célula y termina, comparándolo con la etapa del ser humano, en una persona. También puede ser otro tipo de diferenciación, acá en la filmina yo le doy, que habla sobre las células como son los glóbulos rojos y los distintos tipos de glóbulos blancos. Se van a diferenciar de la misma células precursoras no especializadas de la médula ósea. ¿Qué significa esto? Sabemos que nuestras células sanguíneas se generan a través de una célula progenitora, una célula madre, que esta a su vez va a dar origen a distintos tipos de células, y a través de una etapa vamos a ir viendo que estas mismas se van a ir especializando y van a diferenciarse una de otra con una función importante. Reproducción. Sabemos que se refiere tanto a la formación de nuevas células para el crecimiento, reparación o reemplazo, como también a la producción de un nuevo individuo. Sabemos que durante la fecundación, una vez que se fecundan, ¿no es cierto?, el óvulo con el espermatozoide, se unen, esas células se unen, a su vez van a dar origen a dos células. A medida que va pasando el tiempo, esas dos células se dividen en 4, y así en 8, en 16, en 32, y van a dar origen a lo que se denomina mórula. Luego la mórula va a dar origen al embrión. También un ejemplo de reproducción es cuando, por ejemplo, una persona sufre una quemadura, sus tejidos y células, como las de la piel, van a quedar afectados. Conforme pasa el tiempo, sus células comienzan a generar todo ese tejido destruido y dan origen a una nueva célula. Por ende, va a reponer todo ese tejido que fue afectado por piel nueva. Bueno, hasta acá hemos visto los distintos principios que necesita, ¿no es cierto?, el ser humano para sobrevivir. Vamos a ir viendo qué va pasando, qué va a pasar en el medio interno del cuerpo humano. Sabemos que para darnos cuenta qué pasa, tenemos que partir de un concepto muy importante, que es la homeostasis. ¿Qué es la homeostasis? Es un mecanismo que regula el ambiente interno, que sirve para mantener una condición. Esta condición ya sea, mantener una condición. También la homeostasis se caracteriza porque es una característica de un sistema que puede ser abierto o cerrado.
vamos a ir explicando, por ejemplo, qué es la homeostasis y cómo se mantiene el equilibrio interno, que es lo que nosotros tenemos que entender. Esperemos un segundo, que se me volvió a trabar la computadora. Ahí ya lo puedo arreglar, discúlpenme. Bueno, el sistema de retroalimentación lo podemos definir como la respuesta del sistema va a devolver la información para modificar la condición controlada de alguna forma, ya sea revirtiéndolo en caso de una retroalimentación negativa como se conoce, o intensificando una respuesta como lo que se denomina una retroalimentación positiva. Para poder que se cumpla este sistema de retroalimentación, vamos a ver que existen componentes básicos de la misma. Ese componente va a estar compuesto por un receptor, un centro regulador y un efector. Con respecto al receptor, decimos que es una estructura del cuerpo que observa cambios en una condición controlada y envía señales de entrada al centro regulador. Ciertas terminaciones nerviosas registran las temperaturas, esto a su vez pueden detectar cambio en la misma. Estos aumentos o estas alteraciones o estos estímulos, ya sea internos o externos del cuerpo, son captados por estos receptores que les expliqué recién. Esa información es transmitida por una vía aferente a un centro regulador. Siempre el centro regulador es el cerebro. El cerebro, ¿qué va a hacer? Es el integrador, es el que es llamado también integrador, es aquel que capta, ¿no es cierto?, los cambios que van habiendo o los estímulos, ya sea internos o externos, estudia qué está pasando y elabora una respuesta. Esa respuesta la va a transmitir a través de una vía aferente hacia un efector. El efector por lo general es una estructura donde se reciben las señales de salida del centro regulador y produce una respuesta o efecto, modificando de esta manera la opción controlada. Como por ejemplo, un ejemplo sería la temperatura va a descender, es una acción regulada a través del cerebro. Entonces, recordemos que la homeostasis es el equilibrio, tiene que haber siempre un equilibrio en lo que sería en la parte interna del organismo. Para que se produzca y mantengamos este equilibrio, va a estar dado por unos sistemas de retroalimentación positiva y negativa, que ambos van a controlar y van a hacer de que este sistema o este equilibrio siempre esté equilibrado. Si hubiese alguna alteración, va a ser captado por los componentes que son los receptores, luego el centro B observa, ¿no es cierto?, qué cambios han habido, elabora una respuesta y lo lleva al efector. Con respecto a la retroalimentación negativa, nuestro cuerpo utiliza muchos sistemas de control que van a interactuar entre sí para mantener de esta manera una completa armonía y un equilibrio en todas nuestras funciones fisiológicas. Estos se encargan de mantener y evitar trastornos patológicos. Recordemos que las funciones fisiológicas son las funciones normales que ocurren en el cuerpo humano, y los trastornos patológicos es cuando ya pasa a haber una alteración de lo normal y pasa a denominarse patológico. Después vamos a ver un ejemplo de la misma retroalimentación, doy ejemplo de los procesos de retroalimentación negativa, fisiológica, un ejemplo de retroalimentación negativa patológica. Luego pasamos a una retroalimentación positiva,
dijimos que la retroalimentación positiva se caracteriza por lo general por intensificar, ¿no es cierto?, una respuesta. Acá también observamos los distintos ejemplos que pueden haber dentro del mismo, ya sea en una retroalimentación positiva fisiológica y en caso de un proceso de retroalimentación positiva patológica. Para poder cerrar un poco el tema, hacemos una breve síntesis. Decimos que la retroalimentación negativa se encarga de revertir, disminuir o atenuar los cambios, siempre manteniendo una condición controlada. Acá el hombrecito donde trata de llegar a un equilibrio. Y una retroalimentación positiva es un sistema que tiene a reforzar, aumentar el cambio producido en condiciones controladas hasta que el efecto lo interrumpe. Fíjense acá cómo el hombre llega, ¿no es cierto?, a hacer un equilibrio y hace de que controla la respuesta, pero no interrumpe para de esta manera mantener la homeostasis. Ahí le he pasado, por ejemplo, lo que son donde he sacado yo el PowerPoint, la bibliografía, y también al principio de la página o de la plataforma van a ver que tenemos lo que son la bibliografía de la cátedra. Bien, ustedes sabemos que ¿qué son los líquidos corporales? Para poder saber qué son lo mismo, vamos a ir describiendo qué función tiene el agua dentro del cuerpo humano y qué tipo de líquido encontramos en el mismo. Una función importantísima que tiene el agua en el cuerpo humano es de regular la temperatura corporal, transporta nutrientes, ayuda a eliminar toxinas. Esto es un ejemplo de la eliminación de qué manera ayuda a eliminar las toxinas del cuerpo humano a través de todo lo que son los líquidos que salen hacia el exterior, como puede ser la transpiración, las orinas, las heces. También ayuda a lubricar lo que son las articulaciones. Recordemos que la articulación es la unión entre dos huesos que va a permitir que el humano pueda hacer distintos tipos de movimientos. Hay un líquido que este líquido se encuentra en la misma y hace que esos huesos, ¿no es cierto?, no rozan entre sí y no duelan. Por eso ese líquido se llama líquido sinovial, que se encuentran en ciertas articulaciones del cuerpo. También es muy importante recordar que el agua permite que se lleven a cabo la mayoría de las reacciones químicas del cuerpo y es vital para llevar a cabo procesos naturales como la respiración, sudar, orina, y de ahí la necesidad de beberla naturalmente. Sabemos que el ser humano puede hacer ayunos de comida, puede pasar un tiempo, pero no puede pasar mucho tiempo sin consumir agua. De ahí es muy importante que sepamos la importancia que tiene el agua en nuestro cuerpo. Vamos a ver cómo los líquidos se encuentran distribuidos en el organismo. Sabemos que los líquidos, vamos a encontrar dos tipos de líquidos o dos tipos de comportamiento. Uno es el extracelular, que aproximadamente se encuentra en un 35% de lo que es el volumen total de líquido en el cuerpo humano, y otra parte es la parte intracelular, aproximadamente un 65%. Vamos a ver que esta ocupa mayor cantidad del porcentaje que la extracelular. Un ejemplo de líquido extracelular, ese 35% aproximadamente va a estar distribuido una parte en el plasma, sabemos que el plasma es la parte líquida de la sangre, y el líquido intersticial y el transcelular. Con respecto al líquido intracelular, va a estar constituido por la suma del volumen de líquido existente en las células del organismo. Vamos a ir describiendo los distintos tipos de líquido. Sabemos que el líquido extracelular se divide en tres tipos, con diferentes funciones cada uno. El plasma, como yo lo dije recién, es el componente acelular de la sangre, y supone
el 4% del peso corporal. Cuando hago referencia a esta palabra acelular, ¿qué significa? Que no contiene células. Sabemos que las células que forman nuestra sangre, o que está integrada en la sangre, son los glóbulos rojos, blanco y plaqueta. Bueno, este líquido no va a contener las células sanguíneas. Sí va a tener un alto porcentaje de proteína y otro tipo de elementos que son importantes para el metabolismo del interno. El líquido intersticial actúa como un compartimiento amortiguando entre el plasma y el líquido intercelular. Participa en el intercambio entre la célula y el plasma. Esa sería la función fundamental que va a tener este líquido intersticial. Con respecto al líquido transcelular, es una fracción especializada separada por una capa de células epiteliales del resto del líquido extracelular. Un ejemplo de este líquido transcelular son las secreciones digestivas, líquido intraocular, líquido cefalorraquídeo. Las secreciones digestivas serían todas las que son las secreciones que intervienen en el proceso digestivo. Líquido intraocular es el humor vítreo, la parte líquida que encontramos en el globo ocular, y el líquido cefalorraquídeo es el líquido que baña, ¿no es cierto?, todo lo que es el sistema nervioso, tanto central, encéfalo, incluyendo la médula espinal. Es muy importante tener, ¿no es cierto?, así como vimos, por ejemplo, cómo se distribuyen los líquidos, hablamos de un espacio intracelular y extracelular, es muy importante tener en cuenta qué tipos de cationes voy a encontrar en mayor cantidad, ¿no es cierto?, y qué tipo de cationes voy a encontrar en los mismos. Con respecto en el líquido intracelular, vamos a encontrar un mayor porcentaje de cationes de potasio. Y a nivel de líquido extracelular, se caracteriza porque hay una mayor cantidad de cationes de sodio. Esto lo van a poder ver más adelante cuando desarrollemos los transportes activos. Está un transporte que me va a permitir el traspaso de sustancia tanto desde el exterior de la célula hacia el interior y del interior hacia el exterior. Esto es a través de pasajes que se producen a nivel celular. Un ejemplo de esto son las bombas sodio y potasio, y vamos a ir viendo con mayor especificación qué significa cada uno. Bueno, hasta acá hemos terminado más o menos los temas que abarca la unidad 1.